Bueno, buenas noches. Bienvenido al Ateneo de Madrid. Es una alegría inmensa estar aquí, ver tantas caras amigas en unas fechas como esta, además, donde hay tantas cosas. Hoy tenemos la casa llena de actos y de intensidad. Y hoy pues coronamos un primer trimestre que la verdad lo hemos pasado muy bien. Han vuelto los jueves de la cacharrería. Antes eran los viernes, ahora son los jueves. Y hacemos uno al mes. Y tenemos una estrategia que, en fin, que le estuvimos hablando. Queremos darle una personalidad, un estilo propio a estos recitales, que no se trate únicamente de traer unos poetas y que lean sus poemas, sino que queremos favorecer el diálogo generacional. Queremos que la literatura, la poesía, que es uno de los corazones del Ateneo, pues participe de las poéticas variadas, diversas y encontradas en el tiempo. Porque esta casa también es palabra en el tiempo, como decía Antonio Machado, y es palabra en el tiempo que un poeta como Luis Alberto de Cuenca pues pueda leer sus poemas a la limón con una poeta como Amanda Sorokin. Ha sido un trimestre espléndido. Empezamos con Mario Obrero y con Javier Lostalé. Después tuvimos el homenaje a Ángel Guinda, que estuvieron muchos amigos y fue formidable, estuvo lleno de emoción. Y hoy pues coronamos este trimestre con Luis Alberto y con Amanda. Yo voy a ser muy breve. Diciendo lo de Javier Lostalé y Mario Obrero, he recordado que casualmente tanto Javier Lostalé como Luis Alberto estaban en la antología Espejo del amor y de la muerte en 1971. Y los dos pues han terminado empezando esta nueva etapa del Ateneo, que me parece muy hermoso. No sé por cuál de los dos empezar. Creo que voy a empezar por Amanda. Yo no lo dudaría. Muy bien. Quizás la conocemos un poco menos, pero en los últimos meses he estado tanteando un poco, he estado preguntando a amigos poetas, y resulta que la poesía de Amanda Sorokin, que es su nombre artístico, es ya un secreto a voces. Yo creo que yo he estado disfrutando de su libro, de su único libro hasta ahora, aunque hay algunos más que está, por lo menos en cierne, o un estado ahí muy potente, y es una poesía muy rotunda. ¿Y este cuál es? Los restos de la fiesta. Este título es completamente mío, Los restos de la fiesta, es genial. ¿Y esto cuándo ha sido? De este verano. Lo que pasa es que no se ha presentado y está pasando muy desapercibido, pero más por culpa mía que por culpa del libro. Vale, bueno, pues él nos va a hacer disfrutar un poquito de él, ¿no? Yo no voy a leer nada, pero Luis Alberto sí. Vale. Bueno, pues una poeta espléndida, muy sensorial, que escribe desde la experiencia biográfica y luego tiene esos versos que son como trallazos, son versos muy rotundos que tienen corporeidad. De hecho, Amanda está muy unida a la lectura, al recitado interpretado. Su tesis doctoral es sobre la relación entre la poesía y la canción de autor. Y ella, bueno, yo la conocí hace tiempo, en realidad, antes de saber que escribía, porque una vez me encontré en Instagram que casualmente un poema mío que estaba en una antología, ella lo había recitado en Instagram sin decirme nada y sin que se supiera. O sea, tiene ese tipo de generosidad de prestar atención a la obra de los demás y darle cuerpo, porque es una excelente rapsoda. Y su mundo está a caballo entre la poesía y la canción de autor. Y eso, ese estar a caballo entre distintas cosas, siendo una poesía muy fresca, autobiográfica, intensa y muy introspectiva, pero al mismo tiempo muy abierta, ese estar a caballo, ese estar en un sitio limítrofe que hace que al final todo componga una geografía de sí misma, es lo que también le une a Luis Alberto, porque Luis Alberto es el maestro de lo limítrofe, el maestro de la frontera, de la hibridación. O sea, no hay un poeta en lengua española que construya su mito personal, esa necesidad del mito, desde referentes culturales tan diversos como el mundo homérico, como la poesía grecolatina y al mismo tiempo no solamente Tintín o Asterix, que son referencias muy conocidas de la poesía de Luis Alberto, sino también el Capitán Trueno, Crispín Goliat, el Jabato, el guerrero del antifaz, porque él, a diferencia de mí, es sobre todo del guerrero del antifaz, aunque también le encanta el Capitán Trueno. Pero también el cómic norteamericano, o sea, podemos hablar de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores, de si nos gustan más o menos las películas, todo eso, Superman, Batman, Capitán América, todo eso está dentro de la poesía de Luis Alberto.
Pero como la mejor tradición novísima, no se limita a la exhibición culturalista, sino que ese mito es interiorizado y se ha convertido, antes de que lo recibamos nosotros, en experiencia personal de lenguaje. En fin, no me enrollo más. Estoy muy feliz de estar aquí. Son dos poetas extraordinarios, lo vais a ver ahora. Muchísimas gracias por venir y, de nuevo, bienvenidos al Ateneo de Madrid a los Jueves de la Cacharrería. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, Amanda, ¿qué te parece? ¿Quién empieza? Yo estoy primero muy contento de estar contigo y de leer contigo porque me gusta mucho lo que escribes y además me caes muy bien como persona. Confluyen ambas cosas en esta lectura conjunta. Pues imagínate lo contenta que estoy yo, Luis Alberto, que es el recital que he hecho en mi vida con más gente y encima estoy a tu lado, me parece increíble. Y bueno, muchas gracias, Joaquín, por la presentación, porque además me he reconocido en ella y eso es muy raro. Cuando te presentan, sí, me parece muy acertada y muy bella en su expresión, así que muchas gracias. Y bueno, si os parece bien, empiezo recitando. Rompe el fuego. Además, voy a empezar por el poema que suelo leer al final, en los recitales, porque se sale un poco del resto del tono del libro, de mi primer libro, Las alas de las polillas, editado por Bajamar. Ahí está mi editor, César García Santiago, alias Pascual Ortiz. Ahí también hay un puesto de libros también. Y hay un puesto de libros, importante. Sí. Pues, bueno, este poema se titula El hombre que llevaba el infinito en la boca. Y quiero contar una pequeña historia asociada a este poema, porque me parece bastante curiosa y creo que nos puede dar luego pie también a conversar nosotros sobre eso. No sé, es una anécdota que a mí me despertó la sensación, la certeza, de hecho, de que el poema deja de ser de uno en el momento en el que otra persona lo lee y le atribuye algo, le atribuye una interpretación o una vivencia. Y bueno, lo que me ocurrió con este poema es que cuando el libro salió, yo estaba en Oviedo, en un congreso dedicado a Leonard Cohen, porque como ha dicho Joaquín, yo hago una tesis sobre canción de autor. Y bueno, coincidió justo en esos días en que yo estaba en Oviedo que el libro salía. Hicimos la primera presentación del libro en Oviedo, en una pequeña librería que se llama Reconquista. Y bueno, aprovechando que yo estaba en el congreso, pues intenté vender algunos libros y me lo compraron varias personas del congreso. Y uno de los ponentes que estaban era Alberto Manzano, que es uno de los grandísimos traductores de letras de canciones a castellano. Ha traducido a Bob Dylan, por supuesto, a Leonard Cohen. Y el caso es que cuando Alberto Manzano leyó este poema, así hojeando el libro, estuvo completamente convencido de que hablaba de Leonard Cohen. Y yo no lo había pensado en absoluto, de hecho no habla de nadie. Hay mucha gente que ha teorizado sobre quién habla. Yo escribí este poema imaginando queriendo hacer una especie de leyenda, una especie de mito sin pensar en nadie en concreto, pero desde ese momento ya es Leonard Cohen. Yo no puedo leerlo ni releerlo sin imaginarme ya la cara de Leonard mirando así al mar en Grecia. Y bueno, pues es una prueba de cómo el lector transforma el texto, ¿no? El hombre que llevaba el infinito en la boca. Érase un hombre que llevaba el infinito en la boca. Tenía una lengua universal bajo el paladar y tantos dientes como días de espuma, y sus labios se propagaban como las ondas de radio. Un vestigio evolutivo entre mito e imaginación. Su voz se oyó pocas veces, porque desplegada se llevaba por delante todo lo que es relativo. Maremotos de aforismos en curva y después muchas ideas rotas. Pero al tipo le importaban poco los cortes en los pies y le gustaba jugar con ella, con su voz de arena mojada. Le gustaba arrastrarla, romperla, recomponerla y acariciar al mundo con sus escombros blancos de playa. Aunque cuesta llevar el infinito en la boca y el absoluto raspando la garganta. Infinito implica destrucción. El hombre que llevaba el infinito en la boca buscaba en el mundo la palabra más vieja, el camino más lento, el más áspero mar, el único lugar donde podría abrir la boca o dar un beso largo. No necesitaba barcos para viajar, porque las fronteras iban a morir a sus dientes y se volvían huesos de sepia que él liberaba, rotos e inutilizables, ajados por el agua de mar. Su boca interminable no dejó templos ni canciones homéricas, olvidada por cualquier otro dios y lo que pueda llamarse humano.
Solo quedó allí la dulzura salvaje de una corriente atlántica que vuelve a marcharse. Un siglo entero de avalanchas en 2 labios cerrados. Fin. Moral de la historia. Es difícil llevar el infinito en la boca. Mejor es deshilarlo en voces pasajeras. No deja espacio para el tiempo y por eso los segundos, cuando pasan, no son más que algas desubicadas que el hombre que llevaba el infinito en la boca dejaba flotar entre las olas y al bajar la marea se vuelven pasado. Efectivamente, no me extraña nada lo de la identificación con Cohen, ¿Sí? porque realmente tiene muchísimos visos de encarnar en el cantante canadiense. Yo creo que sí. Pero tú Le pensabas escuchaba en mucho en alguien esa época. concreto. ¿Tú pensabas en alguien en concreto? No. Nunca pensaste No. en un determinado cantante. No. No, me gustaba la idea de llevar el A partir infinito de en la ahora boca sí. como el lenguaje, la posibilidad infinita del lenguaje. Y luego muy bonito cuando dices lo del infinito es siempre destructivo. en Sí, cierto claro. modo. Los límites salvan y el infinito destruye. Pues después de esta apología del infinito y de Leonard Cohen, yo voy a leer un soneto que es apología de lo contrario, de lo finito, porque se me ha muerto un amigo, como a todo el mundo se le ha muerto en estos últimos años y siempre. Morir es una costumbre que suele tener la gente, que decía Borges, y que era un queridísimo amigo, que era Paco Arellano. Hay un soneto mío en el que se le evoca, que tú conoces muy bien mi obra, lo recordarás, y entonces quiero leer lo que era un homenaje a un señor que ya no existe desde hace una semana. Es un soneto que tiene un título barroco, tipo como los que Lope incluyó en su obra, sobre todo en su obra escrita por un heterónimo, ¿no? Pero lo mejor es leerlo. El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndaro, Píticas 8:96. Sin mujer, sin amigos, sin dinero, loco por una loca bailarina, me encontraba yo anoche en esa esquina que se dobla y conduce al matadero. Se reflejó una luz en el letrero de la calle, testigo de mi ruina, y de un coche surgió una gabardina y los ojos de un tipo con sombrero. Se acercaba, venía a hablar conmigo, mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigo, me dijo, y era Bogart, y me amaba, y era Paco Arellano, y me quería. Precisamente la necrológica que escribí en ABC sobre Paco se titulaba Y era Paco Arellano y le quería. Claro. Pues ese era el poema. Bueno, hemos hablado antes, María y yo, Amanda y yo, mejor dicho, que estamos ahora Estamos en ese contexto. en ese contexto, Amanda y yo. Y vamos a leer cada uno un poema alternativamente nuestro, de cada uno de nosotros. Y luego, hacia la mitad del recital, leeremos ella mis poemas, 3 o 4 poemas míos y yo 3 o 4 poemas suyos. Luego volveremos al ritual de lo propio. De modo que te toca otra vez leer a ti. Muy bien. Retomando uno de los últimos versos de tu soneto, en el que decías lo del sueño de una sombra. Que ese es el texto que aparece en Píndaro. El hombre es el sueño de una sombra. Pues yo no hablé de Píndaro, sino de Platón y del mito de la caverna y de las sombras y de la calle Toro en Salamanca. Y lo intenté mezclar todo en un poema y también metí sin castillos y cosas muy variadas y salió esto. Ya. Porque yo meto cosas muy variadas igual que tú porque te imito descaradamente, Luis Alberto. Esto es una realidad. No me imitas nada. Tienes una voz absolutamente creciente y propia. Sombras, Platón o la calle Toro. Salamanca, abril de 2017. La calle Toro es, en Salamanca, lo más parecido al metro de Madrid. Horas y horas de caras desfiladas, por la mañana. Tropiezos de una ciudad que no entiende multitudes. Griterío de instituto, de soy joven y loco y preadolescente. Y son las 5. Arrullo de bolsas con vestidos de algodón. Por la mañana. De noche el suelo desaparece
y la calle Toro se convierte en el foso insondable de un ex sin castillos, nuestra propia memoria perdida. Yo he visto en él cocodrilos con forma de sombra y nunca al revés, porque las sombras no parecen cosas ni cocodrilos. Las cosas parecen sombras, las convertimos en sombra. Nosotros, con la mirada y lo poco que sabemos, inventamos la sombra, pero no a los cocodrilos, sin restarnos el mérito de dibujar la palabra cocodrilo y trazarle una senda semántica magnificadora. Que no te engañen, no existen las sombras. Las sombras, como la romanística, son los padres. Y sombra es la calle Toro, cuando de noche estás solo con el suelo pedregoso, ha llovido y te asustas porque entonces brillas. Crees que brillas, pero solo una vez y solo por haberte vuelto sombra. Pues después de la calle Toro vámonos a la muralla de Ilión, de Troya, para ver esta especie de desmitificación del mito homérico y al mismo tiempo toda desmitificación engendra una admiración sin límites, que es la que siento por Homero, ¿no? Se titula Teijoscopia y va dedicado a Carlos García Gual. Teijoscopia significa panorama desde la muralla. Entonces es una escena imborrable de la Ilíada, en la cual Príamo, el rey de Troya, le pregunta a Helena, la novia de su hijo Paris, a la que ha raptado, por cierto, de los brazos de su marido Menelao de Esparta, y le pregunta quiénes son los distintos héroes que están enfrente de la muralla, ¿no? Una cosa curiosa, pero se cree que es una interpolación porque 9 años después de la guerra, que duró 10 años, estamos en el último año, 9º, 10º, todavía no sabe el rey Príamo quiénes son sus enemigos, ¿no? Pero se cree que no es auténtico, pero da lo mismo. Lo importante es que me sirvió para escribir un poema dedicado a mi maestro y amigo Carlos García Gual. Tras 9 años de guerra, el rey de Troya no sabe quiénes son sus enemigos. Se lo pregunta a Helena, allá en lo alto de la muralla. Dime, Helena, hija, ¿quién es ese que saca la cabeza a los demás y que parece un rey por su modo de andar y por su porte señorial? Mi cuñado Agamenón, un hombre insoportable que no cesa de gruñir, el peor de los esposos y un mal padre. ¿Y el rubio que está al lado? Es mi marido Menelao, un idiota que no supo apreciar cómo es debida lo que tenía en casa y no comprende a las mujeres. Príamo registra la información de Helena en su vetusto cerebro y continúa preguntando. ¿Y ese otro de ahí, de firme pecho y anchos hombros, que va y viene nervioso por el campo, las manos a la espalda, como quien trama algo? ¿Quién es ese? Odiseo de Ítaca, un fullero de quien nadie se fía, un sinvergüenza. Caramba con los griegos, piensa Príamo, y le dice a la novia de su hijo. Otros veo muy altos y muy fuertes que destacan del resto. Por ejemplo, esa masa magnífica de músculos que está sentada al fondo, a la derecha. Es Allante, una bestia lujuriosa y prepotente, un grandullón con menos inteligencia que una lagartija. Qué bien hice estos años, piensa Príamo, sin saber quiénes eran estos tipos. Basta que gente así reclame a Helena para no devolverla. Y en voz alta dice a la chica, ¿dónde estará París? Imagino que en la peluquería, haciéndose las uñas y afeitándose. Ayúdame a bajar de la muralla y vamos en su busca, que os invito a los dos a una copa en el palacio. Ese poema lo leía todos los años mi profesora de griego a los que entraban en primero de bachillerato. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Sí, y hablo en tercera persona porque en mi clase no lo hizo. Y luego me explicó con los años que es que en nuestra clase no teníamos remedio, sí. Y por eso nos lo perdimos. Pero bueno, lo que ella no sabía es que en esa época yo ya te leía a ti. Y yo hubiera conocido el poema. No tener remedio es una buena base para que luego te conviertas en una poeta estupenda. Si tuviera remedio no serías tan buena. Quizá no lo decía por mí concretamente. Bueno, sigamos con la guerra de Troya. Fisiología, filosofía, mitología. Estoy dando cuenta de que tengo muchos periodos trimembres bueno. Como Azorín. Como Azorín y yo somos así. Señora.
Qué ajeno se vuelve mi cuerpo a veces. Cuando el vello brota descontrolado y me revienta la piel, o crecen las uñas, y sin embargo, a este lado de mi materia consciente, no he aprendido a arañar todavía. O el pelo se desordena, los poros se abren y luego se ensucian. Las heridas no cierran del todo. Me pertenece muy poco este cuerpo torcido, desde que olvidaste esa manía tuya de quedarte dormido y esconderte en la cara B de nuestro magnetismo. Ibas a dejarme morir de inanición, pero te has tragado por fin la tontería y yo estoy en proceso de pequeña muerte. A veces se me escapa el cuerpo por la boca y solo un detalle, un destello inapreciable de tu fisionomía basta para reavivar la guerra de Troya, sin manzanas ni caballos huecos. En ese momento, cuando recae sobre las pieles el peso de la épica, cuando tu beso se expande a donde no alcanzan las mitologías, se me ocurre gritar: «Viva el andrógino que fuimos antes de tocarle las narices a Zeus». Y solo entonces me reconozco en mi cuerpo. La petite mort es lo que yo estaba mort. pensando, ¿verdad? El cuarto oscuro. En el sueño, tu madre, era tu madre, con aquel camisón azul celeste y los ojos vacíos, en la casa de tus abuelos, vaga por las sombras de aquel pasillo que te daba miedo, un miedo irresistible, insoportable, y se para un momento frente al cuarto oscuro, donde tú buscas juguetes en lóbregos armarios, y le dices: «Mamá, los he encontrado, están aquí, no se los diste a nadie, son los mismos que tuve entonces, ¿no los ves? ¿Qué hago con ellos? ¿Me los llevo? ¿Se los dejo a los fantasmas? Dime, mamaita, ¿me los puedo llevar?». Y una voz dulce te responde: «Son tuyos, hijo mío, pero no existen en tu realidad. Fíjate bien en ellos. Están hechos de nada, se disuelven en tus manos, como yo, vida mía, como yo». Entonces, este es un homenaje a los cuartos oscuros, que en las casas antiguas siempre había los llamados cuartos oscuros, uno o dos, dependiendo del tamaño de la casa, en que siempre había zapatos, había cosas raras, y los juguetes que ya no se empleaban se metían en los cuartos oscuros. Pues yo tengo un poema sobre otra casa donde no había un cuarto oscuro, pero era la casa de mi abuela y está en Zamora. Y como hago siempre, lo dedico al sector zamorano del público. Y bueno, tiene también su historia el poema, porque yo viví un tiempo en Barcelona, de hecho este libro lo escribí viviendo allí, y en un fin de semana que no tenía nada que hacer se me ocurrió irme de excursión a Gerona, no se me ocurrió mirar el tiempo y llovió como nunca jamás había llovido durante todo el tiempo que yo había estado allí. Y entonces pues mi excursión a Gerona consistió en quedarme en una cafetería todo el día, porque no había manera de estar en la calle. Y cuando ya llevaba un rato en la cafetería empecé a fijarme en ciertos detalles de la decoración y me di cuenta de que había elementos muy, muy, muy parecidos a la casa de mi abuela de Zamora, de la que tenía recuerdos muy lejanos porque ella murió siendo yo muy pequeña. Y entonces me acordé de algo que había estudiado en clase, en una asignatura que tenía yo en Barcelona, era monográfica sobre Pessoa, sobre un ismo, una vanguardia que inventó Pessoa y que solo cultivó Pessoa, que es el interseccionismo, que en realidad consiste en un cruce de planos, de tiempos y lugares diferentes que confluyen en un solo texto. Entonces intenté escribir un poema interseccionista sobre esa cafetería de Girona y la casa de mi abuela en Zamora. En casa de mi abuela había flores de cerámica, maderas oscuras y sillones dorados, un viejo equipo de cine, relojes y candelabros y cintas de vídeo, y recuerdo mucho terciopelo verde. La casa de Zamora, donde creció mi madre, la he encontrado aquí, en una cafetería de Girona, con mesas de mármol y estucos y azulejos, y el jazz de mi primera adolescencia. ¿Para qué sirven los trenes y los barcos si al final volamos de vuelta a la misma orilla? Viajar, lo llaman, seguir esquivando multitudes en escenarios diversos. Que nos acune otra vez el vals lento de las cucharas y el sueño de los vasos medio llenos que no golpean la barra pidiendo más. Ventiladores y arbolitos japoneses, refugio de caminantes hastiados para quien sabe llorar de odio y hoy ama hasta la misma náusea.
El vals lento de las cruzadas es de las cosas más bonitas que he oído últimamente, me encanta. Gracias. A veces, cuando tenemos una relación con alguien que intentamos ayudar, llega un momento en que ya no ayudamos porque nos estamos quemando demasiado. Este es un poema egoísta, pero muy real. Se titula Peor que yo. Esa chica lo está pasando mal y no puedo ayudarla. Si la miro, si con una sonrisa le demuestro mi solidaridad, mi simpatía o tan solo las ganas de llevármela a la cama, me juego mi futuro, suponiendo que exista. El dolor de esa chica me parece escandalosamente manifiesto. Ningún velo lo oculta, no hay asomo de misterio en su desesperación. No es la suya esa pena adolescente, romántica, asumible, que se acaba diluyendo en el agua de la vida. No puedo recoger en un pañuelo las lágrimas del mar. No tengo bálsamo que alivie una tristeza tan profunda. No voy a enamorarme de la peste bubónica ni de un dolor de muelas en mitad de la noche y sin pastillas. Bastante tengo con mi propio infierno. Pues seguiré con otro poema egoísta. No habla exactamente de lo mismo. Este se titula Solo me das títulos, un poco en plan Italo Calvino. Y habla de esas relaciones donde no llegas a entregarte o no llegas a enamorarte. Entonces todo lo que te deja son titulares o títulos. Y aún así quizás haya una melodía de fondo que te haga pensar que sí pudiera llegar a algo, pero egoístamente decides que no. Solo me das títulos. Qué bello desastre. Solo me das títulos. Que parezco Serrat cantándole al techo de su casa, que intento pensar en ti y recuerdo mejor voces que labios, rodillas, brazos, cejas y ojos cerrados, más que cualquiera de tus dulces reflejos. Cambio hígado por corazón. Qué triste maravilla que solo me des títulos. ¿Cuánto podría dolernos a nosotros que el viaje terminara en 1000 principios apilados, maletas y maletas en un letargo estival, que sea más cuaderno que canción y rime muy pocas veces, que parezca idea de Italo Calvino? Los buenos comienzos son también buenos finales. No es lo peor que podría pasarnos. Y sin embargo, hoy hace frío y me ha podido el miedo a las alturas. Hoy tiemblan primeros versos como cuerdas baratas de guitarra y ven venir desde el avión su propia caída libre para ir a morir al mar o en algún charco. Contra el vértigo más o menos histórico. Libros para no morir de sueño. Manos que nos destrocen. Nueces para el amor. Bonito. Voy a leer un poema sobre la Navidad, que al fin y al cabo estamos en tiempo de Navidad. Todo vive en la tierra porque antes ha vivido en el cielo. Los astros rigen nuestra aventura por las calles del mundo. Numeran nuestros actos, eligen al azar nuestras melancolías y nuestras ilusiones. Escriben nuestra historia en un libro siniestro que tiene en vez de páginas manchas incomprensibles. Y un día nos despiden de las cosas que amamos porque ha llegado el tiempo de morir, alojándonos en el vertiginoso remolino del caos, donde la nada reina. No sé las navidades que tendré que vivir antes de reintegrarme al agujero negro donde siempre es de noche, pero sí sé que en estas fiestas en que la luz vuelve de su destierro a decirnos que aún es posible el milagro de la resurrección, es cuando me he sentido y seguiré sintiéndome más cerca de la muerte que nunca. Navidad, horror inexplicable con que los astros dan por terminado el año. No muy optimista. Bueno. Luego me lo paso bomba en Navidad, ¿eh? Pero... Lo que me decía siempre, me acuerdo de un festival actual en Logroño, que es en enero, muy marchoso, y allí conocí a dos personas encantadoras que son el autor el director de cine maravilloso, Dios mío, el director de cine amigo de Santiago Segura. ¿El director de, perdón? El amigo de Santiago Segura, que conocí también a Santiago. Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia.
Alex de la Iglesia, son de Logroño los de la Iglesia. Lo que pasa es que él pasó a Bilbao y tenía además una revista de cómics que dirigía que se llama Eneo. Yo por el conducto me traté con él. Entonces, en ese digamos, festival moderno de Logroño, le echaban en cara a Santiago que sus cortos eran muy crueles y muy terribles y que siempre había un mendigo asesino, etcétera, que mataba niñas, etcétera. Y decía que precisamente que había que escribir lo más horrendo que se pudiera imaginar, porque así se conjuraba para la vida normal y cotidiana las cosas tremendas. Entonces yo creo que por el hecho de que hagamos poemas muy tristes o trágicos, no somos gente aburrida o peñazo, sino que somos gente que trasladamos el horror al papel y así nos liberamos de luego no dejar de disfrutar de la vida, ¿no? Claro, por supuesto. Los poemas están Eso llenos de monstruos, por eso. Lo aprendí de Alex y de Santiago. Sí, claro. De hecho, bueno, los que habéis leído mi libro sabéis que hay una serie de poemas que se titula Antropofagia. Antropofagia 1, 2 y 3. Y yo lo de ser caníbal no es algo que trabaje, pero bueno, me parecía interesante escribir desde esa perspectiva, dado que tiene tiene su interés metafórico. Y mira, sí, ya que hablamos así de cosas Siempre estamos diciendo a los desagradables. niños pequeñitos, está para comérselo, ¿no? Efectivamente. Un poco de caníbal tenemos todos. Pero bueno, aquí voy a leer un poema que se titula Las peluqueras suicidas, pensando en el marido de la peluquera en la película. Y hay una cita, una referencia al Resplandor de Kubrick, que es una de mis películas favoritas, y la novela de Stephen King, aunque sea bastante distinta, también es de mis libros favoritos. Y bueno, hay una referencia a la escena que me resultó más terrorífica de la película. Y luego también hablo de Lolita y tal, porque Lolita a mí me parece que es una película de miedo en cierto sentido. Las peluqueras suicidas. Tuvo que ocurrir ahora, cuando había descuidado mis uñas largas porque arañar ya no era prioritario. Traía el ánimo inflamado por alguna alergia buena y el final de la nieve en las pestañas, y me dejé de tanto versito porque mis patologías eran otras. Y con ellas funcionaba bien. Le hubiera cantado, como esos modernos que ya suenan arcaicos, al aroma del café y el rumor de los vinilos, con tal de no despertar mi hiperestesia. ¿Qué me has hecho entonces? Yo querría dormir sobre estas baldosas con las gafas rojas de Lolita, al sol de mis piscinas de infancia, que ahora tienen la tez mortecina del baño verde del Resplandor. Pero hoy me siento peluquera suicida. De tanto jugar con la delicadeza, ha terminado por hacerme cortes en las manos. Sangre y espuma por el sumidero, sin burbujas para salir volando. Nada que hacer contra ti, si tú eres agua corriente y te respaldan océanos y plantas depuradoras. Yo, champú de marca blanca. Me deshaces y ni siquiera tienes dedos. ¿Tú crees que, por ejemplo, Stephen King no es una injusticia terrible que no le han dado el Nobel? Sí. Es uno de los escritores más portentosos que hay. Es mi novelista favorito, probablemente. Sí, es un impresionante. descriptor de personajes excelente, un narrador magnífico. Yo no sé cómo buscan a los Nobeles. Otra cosa que te quería preguntar también con respecto a esto de los Nobeles. Las peluqueras siempre son una imagen muy interesante para elaborar sobre ellas cosas, ¿no? Recuerdo cuando le hacía letras a Gurruchaga en los años 80, ¿no? Me acuerdo que hicimos una peluquería de unas peluqueras asesinas también. O sea que no es un tema que me pille de refilón. Bueno, vamos a leer ahora un poema más bonito en el sentido de que sea optimista, ¿no? Se llama La Sirenita, va dedicado a Alicia, que dejó el mar para venirse a vivir a mi bañera. Con tus 5 guapísimas hermanas y tu abuela y tu padre, eras feliz en el fondo del mar, donde la vida hierve bajo el conjuro silencioso que urde la vara mágica del agua. Pero ser feliz cansa y aún abruma,
como cansa y abruma la familia. De manera que un día decidiste romper con tu pasado y buscar novio entre los hombres de la superficie. Por si eso fuera poco, alguien te dijo que si te enamorabas de un humano serías inmortal, lo que sonaba bien, aunque no acabases de creértelo. El caso es que una bruja te dio piernas y alguna cosa más que ahora me callo. Satisfecha con tu nuevo cuerpo pusiste rumbo a tierra. Era en agosto y a nadie le extrañó verte en la playa desnuda y sonriente con tus piernas recién inauguradas, vacilantes aún, pero tan largas y perfectas como las de la diosa del amor en el lienzo de Sandro Botticelli. Yo estaba por allí, matando el tiempo, tomando el sol quizá, disimulando el horror que la gente me inspiraba detrás de una expresión dulce y afable, cuando tú aniquilaste mi tristeza con solo aparecer ante mi vista y supe que la gloria del deseo se instalaba en mi alma para siempre. Y a ti te pasó igual, lo que es más raro, teniendo en cuenta que yo no era príncipe y me sobraban unos cuantos kilos. Y empezó nuestra historia de amor loco, que hoy continúa viva tantos años después, y que mañana estará viva y siempre vivirá, porque está hecha de la misma materia incombustible con que se hacen los mitos y los sueños. De todo ese poema que me encanta, me quedo con la idea de que la sirena saliera del mar y tú pasaras justo por ahí y ahí os conocierais. Y de ahí me voy a... Estaba yo disimulando por allí. Y de ahí me voy a un poema que también habla de un encuentro fortuito. Genial. Teoría de cuerdas 2. He decidido llamarlo así, a falta de denominaciones precisas. Los días en que amamos los aparcamientos. Porque a ello nos dedicamos por un tiempo, desde esa tarde de aún no es verano, en que casi, digo casi, pudimos no habernos visto. Con esto de amar los aparcamientos me refiero a una larga lista de conceptos inciertos e informulables. Cantar sobre perros y hombres o ser Jean Seberg de pelo largo, con la misma nostalgia. Llevar el latido en los pulmones, el alma como una boa liberadora enroscada en el esófago y en nuestras tardes más tontas respirar por las orejas. Besarnos con las manos, entre los coches. La teoría de cuerdas la escribió Homero en el tapiz de Penélope, con todas sus hebras. Y yo pude haberme podrido del todo en mi cueva inconstante mientras tú enloquecías en la tuya. Pudimos cumplir 100 años y no habernos encontrado. Pudimos volver a vernos y no habernos visto. Casi pudimos morir sin conocernos, sin haber aprendido a amar los aparcamientos. Pero alguien perdió un avión en alguna parte, o tal vez, quién sabe, batieron con fuerza las alas de las polillas. Y además alude al título. Al título. Voy a leer ahora un poema que además lo cantó nuestro amigo Loquillo. También lo estudias a Loquillo. No, pero lo conozco. Podías perfectamente estudiarlo. Se titula El encuentro. Es uno de los temas que me gustan más músicos por el amigo de Loquillo que nos ha hecho por Gaby Sopeña. Y se llama El encuentro. Lo conozco. Y va dedicado a un poeta, no un poeta, ¿no? Que no ha escrito una línea de poesía en su vida, se llama un escritor extraordinario, que es además muy amigo nuestro, Juan Manuel de Prada. Vivió en Salamanca, como sabéis, durante un tiempo. Y además es un homenaje a ti y a tus padres de Salamanca, que es un sitio más maravilloso. El encuentro a Juan Manuel de Prada. En Salamanca, el último noviembre, te encontré por la calle, tan delgada como entonces, pero con más arrugas. Dabas clases de no sé qué muy raro, textología, por ejemplo, y eras muy feliz explicando a tus alumnos lo divino y lo humano. Me dijiste que tus hijos quedaron en Madrid con su padre y que solo los veías, ya eran mayores, 3 o 4 veces al año, que te habías doctorado, por fin, y que ahora solo te faltaba ser funcionaria para ver el mundo desde el lugar que merecías. Yo te dije que bueno, que pasaba por allí casualmente, que tenía un amigo escritor en Salamanca y que había venido a visitarlo. Tú me dijiste, ¿tienes mucha prisa o podemos tomarnos algo juntos? Después de muchas copas, con el alba siguiendo nuestra pista, te lo dije.
Desde entonces no ha habido otra mujer. Y en mi interior bullía la mentira, la limón con el deseo y todo aquel horrible bar, tú y yo, la noche, era tan esperpéntico y absurdo que se parecía a la vida. No sé cómo consigues recitarlo sin tener la cadencia de la canción de Loquillo en la cabeza, porque yo me sé de memoria ese poema por haberlo escuchado tantas veces. Que se parecía a la vida, a la vida. Bueno. Es difícil porque la verdad es que es uno de los temas, ¿no te parece uno de los mejores temas musicales del disco? Mi favorito es Farei un vers de Dritnien. No sé si lo tengo aquí, en tu honor lo busco. Ay, si lo tuvieras, me encantaría. No creo porque debe ser de otro libro, no lo tengo. Tengo uno, pero tengo Vuelve Guillermo de Aquitania. Podemos también leerlo después. Claro. Bueno, tenemos que empezar a leer cosas Venga, nuestras. nos empezamos a cambiar. Vale. Acabo de leer yo, luego tú entonces empiezas tú con uno mío y yo sigo con los tuyos. Venga. Pero, ¿leo yo entonces? Sí, lees tú. Leo algo tuyo, vale. Bueno, voy a recitar primero. Y que me mato. Esto es peligroso, ¿eh? Sí. ¿Quieres un poco de agua? Sí. Voy a recitar el que por creo favor, que Joaquín. es mi poema favorito No he de hecho- todo no he hecho el nada, corpus Luis Albertiano, y ya es difícil. Se titula Julia. Mientras haya ciudades, iglesias y mercados, y traidores, y leyes injustas, y banderas, mientras los ríos sigan vertiendo su basura en el mar y los vientos soplen en las montañas, mientras caiga la nieve y los pájaros vuelen, y el sol salga y se ponga, y los hombres se maten, mientras alguien regrese derrotado a su cuarto y dibuje en el aire la V de la victoria, mientras vivan el odio, la amistad y el asombro, y se rompa la tierra para que crezca el trigo, mientras tú y yo busquemos el medio de encontrarnos y nuestro encuentro sea poco más que silencio, yo te estaré queriendo, vida mía, en la sombra, mientras mi pecho aliente, mientras mi voz alcance la estela de tu fuga, mientras la despedida de este amor se prolongue por las calles del tiempo. Precisamente yo conocí a Amanda por un YouTube de una librería de Cartagena. Maravillosa, que siempre organiza cosas de ese tipo. Entonces, pues escuché que una serie de poemas en tu voz me parecieron maravillosos y te busqué después, ¿te acuerdas? Claro, me mandaste un correo. Bueno, pues este poema es de un libro que se ha recitado poco, que es Los restos de la fiesta, me gusta mucho el título. Ganó el 4º premio de poesía de la UNED y a mí me gusta mucho este libro, no te lo he dicho antes. Pero me alegra muchísimo saberlo. Me gusta mucho. Hay un poema dedicado a nuestro común amigo Alexis, otro poema dedicado a mí que te agradezco mucho. Voy a cambiar el guión y voy a leer el poema dedicado a mí, ¿te parece? Ah, muy bien, adelante. De la época en la que más le imitaba. Pulsión homicida. Yo creo que por eso me lo dedicaste a mí. Te robé un tema. De pronto entendí que la cárcel no era mala opción. Podía matarla, destruir a esa momia hortera que había acabado conmigo. Le cortaría las manos con las que te habría hecho gemir. Vería desfigurado su rostro burlón. Ya no existiría la malicia patética que me tortura por las noches. Dicen que en la cárcel hay muchos libros que te enseñan a cantar y a hacer deporte. Podría permitirme por primera vez un retiro espiritual, cumplir mi ambición secreta de estudiar biología y años después, en mi celda, libre por fin, morir feliz recordando nuestra historia. Es precioso. Además me ha recordado un poema mío que no tengo aquí, que es de los últimos, que seguro que no tiene nada que ver, pero que es que somos almas gemelas, y es el de Deseo de ser bibliotecario, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que decía en el poema que quería ser bibliotecario de prisiones. Sí, está en... Sí, que te destinarían a la biblioteca si acabaras en prisión por algún motivo injusto. Sí, Por a algún mí me motivo encanta ese claramente poema. injusto, Claramente pero- injusto. Estuve a punto de traerlo aquí preparado para leerlo. Porque
Me encantaba. Si a lo mejor la idea la saqué de ahí, si es que no... Tu turno, querida. Muy bien. Dinosaurios Forever. Aquí además luego nos da pie a comentar una cosa, ¿verdad? Hombre, porque además tu nuevo libro va a ir de dinosaurios también. Claro. Dinosaurios Forever. Y digo yo, ¿tenían alma los dinosaurios? A Dios omnipotente, ¿se le ocurrió crear un Edén para ellos? ¿Quiénes fueron los buenos en aquella película? ¿Los que solo comían plantas o los carnívoros? ¿Los que ramoneaban helechos a mansalva o quienes, en el bosque perenne del Jurásico, perseguían herbívoros para saciar su sed infinita de sangre? Todos, sin excepción, como reyes del mundo que fueron, merecen un más allá de selvas perpetuas y de sueños a la orilla del mar de Tetis y de duelos a la luz de una luna que brille para siempre. Dios no puede negárselo. Para dormir tranquilo los años o los meses o los días, quién sabe, que me quedan, me gusta creer que aquellos monstruos de mínimo cerebro y máximo tamaño gozan de un paraíso donde vivir eternamente, aunque solo sea por la fascinación que ejercieron en Bradbury o que ejercen en mí, y para que los años en que fueron los amos, 165 millones más o menos, no hayan pasado en balde. Al fin y al cabo, el plan de Dios los tuvo en cuenta como privilegiado jalón en el camino que conduce hasta el hombre, y ni puede ni debe dejar que se disuelvan en un olvido eterno. Al menos mientras vivan en nuestras fantasías y acribillen de imágenes terribles y entrañables nuestra imaginación. Adoro los dinosaurios, tú también, ¿a que sí? Claro. Voy a leer otro poema tuyo, que es el que iba a leer en principio de este libro, que creo que además merece la pena ser leído. Retrato rompecabezas. Aún me cuesta hablar de ti. Te conozco solo a trozos. Por eso intentaré, ahora que estás lejos, describirte a retales embrollados, y así todos te reconozcan por la calle y te señalen, te vuelvas famoso por el lío que has preparado, y a mí, por haberte descubierto, me premien con algo rico, o cualquier alajita que pueda ponerme, o nada, tan solo buena conciencia, labor social. Hablemos entonces de la boca incorrupta de Sasha Grey y el cuello de la camisa que volando iba y volando venía. De ti, culpable del insomnio de Sabina, si te hubiera conocido cuando aún podía dormir. Del Cadillac fabuloso que quisiste comprarte porque no sabías estar solo. Las ciudades invisibles que te vieron crecer, las juergas nocturnas en Roma donde corrían las corbatas y el confeti de ese Boris Vian, desertor y borracho, celoso de tus 1000 teclas de piano. Hablemos de ti, que desgarras sin pudor a los adverbios y me comes las entrañas mirándome a los ojos. Poema muy culturalista, como muy bien dijiste tú, pero lleno de elementos muy atractivos que me gustan mucho. Eres muy calviniana, ¿verdad? Me gusta, claro. Sí. En cuanto... Uy, Lo digo por las ciudades invisibles. Las ciudades invisibles. En cuanto a algo me gusta, lo incorporo. Me encuentro la manera de citarlo, de que se note, además, de que se noten las citas. Por supuesto. Ya que las podemos, que se reconozcan. Que se note que hemos leído. Claro que sí. Bueno, otro poema de Luis Alberto. Dios mío. Dios mío, tú creaste el mundo a base de números y letras. Tú conoces la fórmula capaz de combinarlos para que surjan cosas de la mezcla. Cordilleras, glaciares, laberintos, sinfonías, pirámides, sonetos, odios, amores, paces y batallas, catedrales, leopardos, unicornios. Tú, que eres toda la mitología que leí y olvidé, dame la mano, guíame por los círculos del Hades, donde no cabe ya ni un alfiler y hace un calor de todos los demonios, y enséñame las letras y los números que en su debida proporción podrían hacerme disfrutar de tu presencia, que últimamente tanto echo de menos. Ya sabes mi opinión de que los poemas teológicos son lo más punk que se puede escribir hoy en día. No, de hecho, los últimos que te leí precisamente, sí. Me dijiste, sigue por ese camino. Total. Vamos a con The End. Muy bien. Este hace pandan con otro que tú tienes por ahí. Sí, lo estoy buscando. The End.
Fue un beso largo y penetrante, como la mejor mirada de la historia del cine. Godard en un silencio interminable. Un beso de aquellos en que se transparenta el alma por el cuerpo del amante maltrecho, como las venas pálidas de las mariposas. Un beso que cuesta recordar cuando estás solo, porque el otro se ha llevado tus glándulas sensibles y el extremo último de tu alcance vital. Por este beso existieron el insufrible Becker, el ambicioso Petrarca y hasta el primer poeta estudiante. Al final, casi sin querer, hemos encontrado la célula embrionaria de la humanidad. ¿De verdad te parece insufrible Becker? Sí, no, sobre todo en esa época que iba de rompedora y... Sí, Yo cada vez lo adoro más, la verdad es que debe ser la vejez. porque tiene la belleza de lo sencillo y de... No, no, es mentira. Igual que tampoco me parece ambicioso Petrarca, me parece que sí que era ambicioso, pero que si uno es ambicioso y encima lo hace bien, pues que No sea está todo lo nada ambicioso mal. que quiera. Claro. Yo me lo imaginaba, pero yo creo que es bueno de vez en cuando poner el insufrible Becker, aunque luego de repente... Ese poema que te gusta tanto, que has recitado, de mientras haya ciudades y mercados y todo eso, es Becker puro. Me tragaré mis palabras, entonces. No, bueno, lo que me pasaba en el momento de hacer ese poema era que estaba muy acostumbrada a que alguien me dijera, ay, pues a mí me gusta la poesía. Ah, muy bien, ¿y qué lees? Pues a Becker, a Lorca. No has leído nada, eso es temario de bachillerato. Absolutamente. ¿no? Claro, entonces le cogí manía al pobre Gustavo Adolfo, que no lo merecía. Bueno, y en comunión con este último poema mío, pues un poema de Luis Alberto, que yo no conocía en el momento de haber escrito el primero. Estas casualidades felices de la vida. Tiene el mismo número de versos, un tema muy parecido y una expresión también muy parecida. Es casi, bueno, es paralelo totalmente, pero si queréis creerme, creedme, no conocía tu poema cuando lo escribí. No, absolutamente. El abrazo. Me dio un abrazo corto, pero intenso. De esa clase de abrazo que se siente hasta en las uñas de los pies. Un salto mortal hacia la vida. Una caricia incandescente de esas que no duran, pero que queman, algo repentino y fugaz. Un abrazo que podría darse sin brazos, porque pertenece a la categoría del conjuro y no a la escala de los achuchones. Recibir un abrazo así, de cuando en cuando, es una prueba irrefutable de que la vida a veces te regala argumentos contra la soledad. Tú ya has leído mis 4, ¿no? He leído tus 4. Yo voy a leer el cuarto tuyo, que es un tema relacionado con los cómics, que saben, como ha dicho muy bien Joaquín, nos encantan algunos. Página 26. Y ese es Asterix. Alguna vez rozas la miseria y si ocurre, sabes verlo. Entiendes que no lloras por vicio, aunque lo demás sea paisaje sonriente. Quizá de piel para afuera desprendas de verdadera luz, mientras esa sustancia más o menos pensante que responde por tu nombre se incendia por dentro. Y las cenizas te las tragas todavía. Digamos que eres Pompeya y te las das de reducto galo. No tiene gracia ninguna, pero el caso es que estás vivo, que sigues teniendo dientes, dedos prensiles, recursos retóricos para fingir que da lo mismo, aunque lleves dentro un gemelo indeseado en forma de heridas en la boca. Lo autobiográfico siempre lo enmascara de tal manera que es un lío, un barullo tremendo el descubrir las líneas autobiográficas de tus poemas. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, sobre todo porque hay mucha invención también, pero sí, claro, de todo se puede rescatar algo totalmente ¿No te pasa cierto. a ti lo que a mí, a lo mejor, que muchas veces te dicen que un poema que parece descaradamente autobiográfico, ¿no? Luego no lo es No lo en es, absoluto? y al revés. Y al revés, Totalmente. ¿verdad? ¿Te pasa? Totalmente. Sí, 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 claro. Y la cosa más fantástica puede ser más real que el Y lo bonito además es que te lo discuten, Sí. que el lector te lo discute. A lo mejor tiene razón. Y a lo mejor tiene razón, claro. No tenemos por qué conocer mejor nuestra propia obra, ni saber mejor de lo que hablamos en los textos. Ni siquiera nuestra propia vida. Ni siquiera nuestra propia vida. Y aquí, pues mira, en relación a eso, en lo que existe, lo que no existe y lo que es relativo. Nos avisas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Quedan 5 minutos. Muy estupendamente. Os quiero hacer una sugerencia, porque yo estoy aquí gozando de una manera tremenda.
os quiero sugerir, si vuestras cervicales os lo permiten, que de vez en cuando, mientras lo escuchéis, miréis hacia arriba. Porque estamos en la cacharrería, que la estamos estrenando con los Jueves de la Cacharrería, y realmente escuchar a Luis Alberto y a Amanda y mirar hacia arriba y ver estos frescos maravillosos realmente es también una experiencia poética. Vamos bien de tiempo, podemos estar 5 o 10 minutos más si queréis. Yo creo que estamos disfrutando todos mucho, así que a seguir. Dos. Bueno, 2 o 3, vamos. Sí, Venga. depende de la longitud. vale. Pues leo 2 medianos. ¿Te parece 2 o 3 cada uno? No muy largos. Venga. Sí, este es el que iba a leer. Domingo en la Plaza Cataluña. Barcelona, junio de 2017. Los domingos existen. ¿Tú lo sabías? Yo no. Creía que los domingos eran un constructo social como cualquier otro. Y era mejor despreciarlo, hacer como si no estuviera. Porque igual que a ti, me irritan las fronteras artificiales. Pero no. Se llama domingo a una consciencia salada que existe. Vaya si existe. Existe al margen de su arbitrario nombre. Discutiremos toda la vida si precede la esencia a la existencia y los términos a los conceptos o al revés. Pero, ¿tú lo sabías? Ya existían los domingos antes de que yo naciera y antes de que nacieras tú, que eres eterno, como el lenguaje, los océanos y la sabiduría popular. Esta luz dudosa de nubes, el sopor celeste e involuntario que nos vuelve taciturnos y nos lleva de paseo por inercia. No pudimos inventarlo nosotros. Nadie es tan listo ni tan creativo y ningún hombre ha estado tan triste. Tenía uno de domingos, pero no sé si está aquí. Uno que se llama Rita. ¿No? Hay domingos donde vives, hay citas, se retrasa la gente, pero no lo tengo aquí. Sin miedo ni esperanza, el que da título al libro, precisamente se llama así, Necmetu Nexpe, sin miedo ni esperanza. Y de repente vuelves del infierno con un traje de noche impresionante que recuerda al que Dale Arden se puso cuando Ming el Cruel fue derrocado. Y nos miramos a los ojos como si fuese el primer día de la historia, y bailamos mejilla con mejilla, trasladados a un mundo sin mañana y sin ayer, ardiendo en una hoguera de plenitud, como ángeles rebeldes que al final se han salido con la suya, perdiendo la batalla, como sombras que en la victoria del amor se dicen en silencio, sin miedo ni esperanza, las palabras que nunca se dijeron. Voy a leer un poema inédito Qué bien. de un libro que aún no existe, pero existe como los domingos, que se titula Dinosaurios de pelo rosa y que este verano estuvimos corrigiendo en tu biblioteca. Sí, señor. Y este es uno de mis poemas favoritos del libro y me consta que también uno de los tuyos. Y tiene el título de un plato tradicional portugués, que es la canja de galiña, una sopa con carne de gallina. Y tiene sentido una vez que lea el poema, el título, aunque tenga poco que ver con la gastronomía portuguesa a priori. Sospecho que esta noche, en un lugar preciso, se está gestando un planeta. Allá se condensa la vida, la esencia del todo universal, los motivos que nos atan a la existencia primaria. La vida no es tan elástica como la pintan. Sería ingenuo creer que llega a todas partes. Si acaso es un líquido pálido con grumos proteicos. Es un caldo portugués. Y es la boca del volcán ese lugar preciso, y de él emerge el fuego prometeico como el beso terrible de los titanes, mientras yo duermo desnuda con las ventanas abiertas, por si acaso llegara un atisbo del mundo en forma de corriente, y el cuarto pudiera esta noche albergar el mundo, y el mundo diera conmigo, y acabara esta noche por habitarme a mí. Pero ¿quién puede dormir sabiendo que hoy toca integrar lo blando e inestable, que la noche se concentra allá,
allá donde estáis todos y la vida sucede, e inventáis palabras para ese mundo que nace, y halláis la metáfora del tiempo lineal, y veis descalabrarse algún tiranosaurio, y asistís al terremoto de Lisboa y al lento caminar de los astronautas, mientras se escriben todas las canciones. Y yo, como cada noche en que la vida sucede en otra parte, vuelvo a perderme el paso de millones de años. Buenísimo. Extraordinario el poema. Entonces, leo yo, empezaste tú, lees tú, Sí. y cierro yo. Muy bien, eso es. Breve, un poema breve, pero que es consolador también. Estoy aquí. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, velando tus naufragios en las noches en que nadie responde, en las heladas madrugadas vacías, en las tardes de desesperación y de locura. Pon en duda si quieres que la Tierra gire en el desolado precipicio del espacio infinito alrededor del Sol, o que los astros sean fuego, o que el amargo río de la vida desemboque en la muerte. Pero nunca dudes de que en la fiebre del fracaso o en la sed de la angustia, en el abismo de la ansiedad y del desasosiego, estoy aquí, amor mío, estoy aquí, aunque tú no me veas ni me oigas. Horror vacui. Estoy en edad de explotar la imprudencia. Se me ha concedido el don efímero de la temeridad y lo disfruto en la medida en que la educación me lo permite, aunque lo mío sean las maldades pequeñas, las frugales transgresiones. En esta inmortalidad que me invento, sin asomos de mala conciencia, conozco un único miedo, y en él me reconozco como un animal inválido. Que más allá, simplemente, no haya nada, que el lenguaje resulte finito, que un día terminemos de escarbar en las etimologías, igual que pueden contarse todos los granos de arena que existen en la tierra en este instante preciso, aunque fuese ardua la tarea e infructuosa. Que más allá no haya nada, que los milagros cotidianos, la creatividad deliciosa de lo fortuito, el brillo inefable de una voz se parezcan demasiado a una metáfora, y tras el manto de belleza no haya nada, ni siquiera las virutas de una imaginación perversa y envidiable. Comprender un día que, si la realidad supera siempre a la literatura, es solo porque no nos atrevemos a imitar de verdad la vida, por si lo conseguimos. También del de los dinosaurios. También de dinosaurios. Muy bonito. Y acabo con Guillermo de Aquitania. Termina con Guillermo. La lírica europea nació con él y ahora termina nuestro recital también con Guillermo. Haré un poema de la pura nada. Tú y yo seremos los protagonistas. Nuestro vacío, nuestras soledades ni un solo instante compartidas, nuestro mortal aburrimiento, la derrota diaria, serán cosas que se encuentren en el poema, que no será largo, porque todo eso cabe en unos pocos versos, tal vez en 9 nada más, o en 10, si cuento este que lo cierra.